GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairano. Hoy es sábado 14 de enero de 2023 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. En la humana historia de los encuentros deportivos, desde la antigüedad hasta esta época, ningún deporte ha tenido tanta afición ni tantos seguidores como el fútbol soccer. Por ello, hoy abriremos una interesante serie sobre la historia del soccer. Este programa de hoy transitaremos principalmente por el ámbito mundial y nacional. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho grado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido invitado, Gustavo de Villa Vázquez, aficionado al fútbol y santista de hueso verde, gustoso por el fútbol y su producción, además de ser promotor de él. Jugador infantil y juvenil desde que nació allá en Lerdo y está por acá. Directivo del Santos Laguna por varios años, con el que compartió múltiples campeonatos. Don Gustavo, muy buenos días. Doctor, buen día. Agradezco sus palabras, gracias por la invitación. Y estamos aquí con mucho gusto, con el objetivo de platicar de lo que es, como usted dice, el fútbol, que pues es el deporte más practicado en el mundo. Es el que data desde hace muchos y muchos años y que, pues afortunadamente en la comarca lagunera contamos con un representante profesional como es nuestro querido equipo Santos. Excelente, y bueno, pues vamos a tener oportunidad de dialogar sobre este tema. Nada más déjenme comentarles que vamos a estar escuchando como música de fondo, precisamente música instrumental dedicada al fútbol soccer. Y bueno, es un poco difícil, hasta donde yo sé, llegar con precisión a los anales históricos del soccer, pero hace un momento usted me decía que hay alguna idea de que ya se practicaba en la antigüedad. Así es, mire Doc, de lo poquito que sé de la antigüedad, les puedo comentar que al hablar de fútbol hablamos o pensamos o nos viene a la mente inmediatamente una pelota, ¿sí? Que es el, digamos, fundamental para la práctica de este deporte. Entonces los juegos de pelota datan desde, primero en Egipto y luego en Grecia, desde allá de los siglos III y IV antes de Cristo. Entonces es una práctica que data pues ya hace miles o cientos de miles de años. En aquellos tiempos al balón se le llamaba episcoros, que era una bola de cuero hecha de vejigas de cerdo. Ajá, qué interesante. De ahí viene, y si recordamos después ya en la época ya moderna, pues antes de los balones como los de ahora, pues eran de cuero. O sea, eso sí data desde la antigüedad. Inclusive la propia FIFA reconoce a Egipto y a Grecia como los antecesores del fútbol. O sea, no era específicamente el fútbol como tal ahorita. Empezaron con los juegos de pelota. Allá, repito, en Egipto y en Grecia. Después se jugó también ya en Europa, en Roma, donde a la pelota se le conocía con el nombre de pila o pilota, ¿sí? Y en China, que también, o sea, el fútbol fue llegando a diferentes países o a diferentes continentes, y el juego de pelota se le llamaba el cuju. O sea, el fútbol fue invadiendo el gusto en los diferentes continentes. A la fecha, la FIFA tiene equipos pues en todos los continentes, o sea, federaciones representativas de, si mal no recuerdo, 211 países. Entonces tiene una cobertura y una práctica
pues es como lo comentaba hace rato, el de mayor práctica en el mundo. A lo mejor más países que la propia ONU en un momento dado. Exactamente. Ahí siempre el juego de pelota es una cosa interesante, es de que siempre el juego de pelota se distinguió entre sus valores por el respeto al rival y por el espíritu de equipo. O sea, a la fecha siempre decimos que lo mejor es trabajar en equipo y claro, no se diga en un equipo de fútbol o en una empresa o en algo. Entonces, desde entonces viene el juego de pelota, pues era entre equipos. Y en aquellos años, cuenta la historia, que se jugaba a veces desde 14 hasta 20 o 30 jugadores. Y ya se jugaba también el fútbol femenil, es lo que jugaban también entre hombres y mujeres. Entonces, es interesante porque ahora, en los últimos años, aparte de la práctica del fútbol en el ramo varonil, ahora también cada vez, inclusive en nuestro país y en nuestra región, ya cada vez es más la práctica de dicho deporte por las mujeres, por las damas. Inclusive ya hay profesionales de esta área. Entonces es muy interesante, ¿no? Lo del fútbol. No descarto o no minimizo, hay otros deportes muy interesantes, muy practicados, otros que han sido deportes de moda o por cierta época, pero el fútbol se ha mantenido durante muchos años y cada vez tiene mayor cobertura. Sí, sí, de acuerdo. Y luego, ¿qué pasa? Pues el fútbol, como dijimos, es tanto su atractivo que se va ampliando, y después de allá del antiguo Egipto y de Grecia, pues llega también a Europa. Llega primero, se habla de que llega a Inglaterra, que es donde primero se practica, después a Italia, donde se le llama el famoso calcio, que calcio significa patada. O sea, porque el fútbol, su principal forma de jugarlo es con los pies, ¿no? En la patada. En Inglaterra se le llamó fútbol, ¿sí? Que significa balón y pie. ¿Sí? Fútbol, balón y pie. Entonces tiene conforme ha ido evolucionando, ha ido cambiando hasta la actualidad, que es el fútbol soccer, ¿no? Déjeme hacerle una pregunta. Sí. No, me iba a decir No, dígame, adelante. No, usted iba a decir algo de América porque era sobre eso la pregunta. Primero empieza en Europa, después viene también, como todo, pues de dónde vinieron a colonizar y todo, pues vinieron de Europa. En América se habla de que los antecedentes del fútbol en América es, pues todo el mundo pensaría a lo mejor en Argentina, en Paraguay, un país chiquito. Uh-huh. Donde, ¿por qué? Porque los ingleses llegan en América a zonas mineras y textileras. Entonces los ingleses llegan a lo que es ahora el estado de Hidalgo, Pachuca, en el caso de México, en el caso de Europa, en el caso de América llegan a Paraguay, ¿sí? Con los indígenas guaraníes, es donde hay el antecedente del fútbol. O sea, es más conocido el fútbol argentino o el fútbol, no sé, brasileño, uruguayo. El uruguayo, pero donde hay el antecedente, de acuerdo a la historia, es con los indígenas guaraníes. Y ahí empieza el fútbol, que dicen la historia que fue promovido por una misión jesuita. Pues cuando llegaron también los españoles a México, en este caso fue una misión de jesuitas en Paraguay. Entonces ese es el antecedente en México, en Europa. Entonces, a ver, yo le quería preguntar algo que parece ser que no tiene que ver, pero posiblemente tenga alguna relación. ¿Usted ha visto el juego de pelota maya? Sí. Sí. El Poc-Tapoc. ¿Le encuentra alguna relación con el fútbol soccer? Pues sí, porque las áreas, si conocemos allá por el lado de Mérida y de todos esos lados, pues si se acuerda, era generalmente un rectángulo, como es el fútbol, las tribunas a los lados, sí, era muy similar. Inclusive hablan en la historia del fútbol, de que cuando se empezó el fútbol, bueno, no el fútbol en sí, los juegos de pelota, pues eran áreas rectangulares. Ok. Sí, entonces a México, bueno, a lo que es nuestro país, pues llegaron también, bueno, se jugó también juegos de pelota
hace muchos años, y luego después ya vino lo que es la práctica del fútbol, que es un deporte que inclusive al inicio se jugaba con el pie y con las manos, o sea, al principio se jugó, sí, como tipo el rugby. Ok, sí, muy bien. Entonces, y en México, pues yo que he tenido la oportunidad de conocer algo de allá en la Riviera Maya y todo eso, pues ahí hay ese tipo de tipo estadios. Sí. Sí, como en la actualidad, sí, rectangulares y áreas rectangulares y con las tribunas de lado. Y cuando empezó el fútbol en la comarca lagunera, pues lo primero que fueron un rectángulo y una tribuna de un lado y luego del otro, etcétera. Por eso ya platicaremos más adelante, ¿no? Claro. Aquí la diferencia es que, si bien es cierto, no se usan las manos en lo que es el juego de pelota maya, tampoco se usan los pies, lo que se usa es la cadera, curiosamente. Sí, que era pero ahí meter el gol era más difícil que ahora, ¿no? Sí, porque ahora, es más, inclusive ahora en el trabajo físico ha cambiado mucho, y el trabajo de fútbol, de lo que yo he visto. Sí. Ahora se juega, todo lo hace lo físico y lo táctico, es con el balón, para poder dominarlo. No se usan las manos, pero siempre con los pies cada vez. ¿Y quiénes son los jugadores que más, a nivel mundial y a nivel nacional y regional, los jugadores que controlan mejor la pelota son los que tienen hasta cierto punto mayor relevancia, ¿no? Claro. Ahora bien, nos decía que, por decir, empezó a organizarse el fútbol en principio en Europa. Decía, particularmente en Inglaterra, tengo entendido. Sí. Uh-huh. ¿Y en qué consistió? Porque una de las preguntas que yo me atrevería a hacerle, hace un momento mencionaba usted que los equipos podían tener originalmente, allá en aquellos años, siglos, no sé, 16, 17, podían llegar a tener hasta 30 jugadores. Sí, pues era de acuerdo al país, porque se jugó pues primero en Egipto, en Grecia, y luego ya vino a jugarse en Inglaterra, en Escocia, en Gales, en España, por supuesto. O sea, cada uno le fue dando, o sea, con el curso de los años o de los siglos fue cambiando hasta llegar a lo que es ahora el fútbol organizado, porque fue tanto el auge que tuvo el fútbol, que por eso se creó la International Board, que era la que reglamenta o la que estableció las reglas del fútbol para darle un cauce y un orden, ¿no? Porque tenía varias acepciones, ¿sí? Entonces, en cada país también tenía su gusto. Aquí es tan sencillo en el buen sentido, o sea, no es fácil, pero es sencillo porque inclusive no se requiere muchas cosas para jugar fútbol. Se requiere un balón y las porterías, o sea, no mucho equipamiento, claro, ahora con el curso del tiempo y la modernidad, pues ya se usan muchas cosas, pero antes es un deporte que se practica en la calle, en la tierra, en el pasto, en áreas cerradas, en áreas abiertas, o sea, es muy versátil, por llamarlo así, ¿no? Hace un momento mencionaba usted el caso de la pelota. Ajá. Creo que ha habido podríamos hacer incluso un estudio completo y hasta una historia completa de la evolución de la pelota de fútbol soccer, ¿no? Claro, sí, pues la pelota data desde cuando y era de cuero, o sea, esa evolución que ha tenido también la práctica del deporte. Era muy pesado el balón, inclusive se cosía, bueno, la forma, todavía me tocó a mí jugar con balones, que lo último era con un tipo de agujetas de cuero también, entonces inclusive hasta marcaba cuando en la cabeza o algo. O sea, ahora ya los balones pues son de materiales sintéticos muy pues ya muy especializados, y el peso, el bote, muchas cosas que claro se ha ido perfeccionando, no ha ido evolucionando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan duro era pegarle a un balón de aquellos de cuero, y sobre todo cuando se mojaban? No, y era, como digo, no eran con aire, no eran rellenos de aire, ¿no? Eran rellenos de las vejigas de los cerdos, ¿sí? Entonces ahora ya, pues los balones son son sintéticos, se inflan con aire. Se inflan con aire y son hasta inclusive más ligeros, y el tipo de zapato también ha evolucionado mucho, ¿sí? Ok, ¿y también se pueden inflar de nitrógeno o no? Porque el nitrógeno le da más velocidad, ¿no?
La verdad, ahí sí no me declaro con conocimiento de eso, porque hasta donde yo estuve tantos años de fútbol, era aire, no sé ahorita, pero hasta hace años que estuve todavía en el fútbol profesional aquí en México como directivo, no se usaba como ahora en las llantas y todo. Sí, se usa más. No he escuchado, la verdad. Ok, no, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando acerca de cómo se fue organizando el fútbol mundial, ya con la FIFA que mencionó hace unos momentos usted, ya organizándose incluso en campeonatos mundiales, cómo se fue desarrollando toda esa capacidad. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Cómo no, doctor, gracias. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando de fútbol, soccer. Está con nosotros Gustavo de Villa Vázquez, un aficionado al fútbol y santista de hueso verde. Él ha jugado desde las ligas infantiles, desde que era niño ha jugado fútbol, soccer, y por muchos años, casi 30, fue directivo del Santos Laguna, que ya nos platicará más adelante. Pero continuando con nuestro tema de la historia del soccer, en Inglaterra se empezó a organizar desde prácticamente principios del siglo XIX o por allá por la tercera década. Los primeros 30 años, empieza el auge también ya del fútbol en Inglaterra, e inclusive ya se consideró un deporte como una actividad relevante. O sea, entonces en el siglo XIX, en 1872, ya se establece la primer Copa Inglesa de Fútbol Asociado, ¿sí? Y después a esa copa se adhieren países cercanos como Escocia, como Gales, o sea, países europeos como Irlanda. Entonces va creciendo el fútbol en la comunidad europea, pues, por llamarle así, ¿no? Va creciendo de una manera, como ya era una actividad relevante. Y luego después, pues también, pues como se fue dando en nuestra querida América, pues el fútbol viene a dar también a América. Y se habla de que en 1786, cuando los mineros, y otra vez los mineros ingleses, llegan a estar ya acá en América, pues fue los que introdujeron, aparte del antecedente que hacía en Paraguay, pues también en Brasil, que también era una zona minera en aquellos años, ¿no? Y según la historia del fútbol, en 1867 se jugó el primer partido oficial en Argentina entre un equipo llamado Buenos Aires Fútbol Club y el club inglés Alumni de la Liga Inglesa de Fútbol. ¿Cuál fue la fecha? 1867. 1867, ¿qué le parece? Entonces ya viene llegando, digamos, a nuestra América, ¿no? Ya llegó. Este lado. Sí. Después viene ya lo que es digamos, la época de crecimiento, sobre todo en esos países. Si recordamos las Copas del Mundo, los principales, digamos, países que han ganado las copas, pues es Brasil, Argentina, el mismo Uruguay, ¿sí? Que son de los países que en el siglo XIX ya empezaron con una práctica más interesante. Y los países, pues también de aquellos años, como el mismo Italia, desde el famoso calcio, Alemania, Inglaterra, España. O sea, de lo que hemos hablado ahorita en esta breve historia del fútbol, pues checa perfectamente quiénes son los países que han ganado las Copas del Mundo, los que fueron, digamos, los pioneros, ¿sí? Perfecto. Si hablamos de América, pues hablamos de Brasil, hablamos de Argentina, hablamos de Uruguay, ¿sí?
Perfecto. Si hablamos de Europa, pues hablamos de Inglaterra, que fueron que ha sido un año campeón en el 66. Pero fue Inglaterra, ha sido Inglaterra, España, Francia, Italia y Alemania. O sea, de donde nace, digamos, el crecimiento del fútbol. O sea, corresponde. O sea, liga una cosa con otra, ¿verdad? Y aquí, fíjate, aquí tenemos una cosa muy interesante del fútbol, de la importancia que tiene el fútbol. México es de los países, y si no es que el único que va, hasta menos en nuestra época, que va a tener la posibilidad de tener 3 mundiales. Fue un tercer México mundial. 70, Sí. México 86 y, si Dios quiere, 2026. Sí. Entonces, México es un país importante para la FIFA. Lo que nos falta es llegar a ser campeones como Italia o como Argentina y Brasil. Que yo siento, desde un punto de vista muy personal, en México existe la capacidad para llegar a eso. Falta a lo mejor redireccionar el camino. Pero Brasil es un país muy grande con mucha práctica del fútbol, pero quizás las condiciones para la práctica de este deporte, a lo mejor en México ya estamos a la par de muchos países de Europa. De lo poquito que he conocido, he tenido la oportunidad de estar en Italia, en España, en Alemania, en el Mundial del 2006. Entonces, pues aquí en México las instalaciones, simplemente aquí en Torreón, afortunadamente la comarca lagunera cuenta con una infraestructura que no le pide nada a los equipos. Es más, los argentinos, que han sido campeones del mundo, no tienen las instalaciones que tenemos aquí en México, y no se digan aquí en Torreón. Entonces, tiene una relevancia muy importante el fútbol. Hay algunos aspectos atractivos de esto del fútbol. Dentro de las famosas anécdotas, creo que hay una anécdota muy interesante de la Primera Guerra Mundial, cuando las tropas, tanto de Alemania como de Francia e Inglaterra, estaban cada una en su trinchera. Y las trincheras tenían distancias que podían variar de unos metros hasta unos kilómetros entre un grupo militar y el otro grupo militar. Se dice que en alguna ocasión, estando en las trincheras, pero a una distancia relativamente corta, vamos a decir 150, 200 metros entre una trinchera y la otra, se vio que un equipo de los contendientes, vamos a suponer los alemanes o los franceses, salió por ahí un balón y empezaron a jugar, y de pronto de la trinchera enemiga bajaron las armas y salieron a jugar, y se olvidaron completamente de rifles, bayonetas, ametralladoras, y se dedicaron a jugar fútbol. Algo que tenía que ver mucho con esto que decía usted, de que el fútbol pues ayuda a hacer equipo y ayuda a relacionar a las personas. Sí, inclusive se hablaba en aquellos años de respeto al rival. Sí, aunque eran rivales, porque a la fecha siguen siendo rivales. Sí, dentro de la cancha, ¿verdad? Entonces, sí, pues eso que cuenta usted no tenía yo conocimiento de eso, pero pues sí, es que el fútbol era una forma de divertirse, pero era también una forma de disciplina de los equipos que juegan fútbol, y era utilizado por lo que cuenta la historia también, en la cuestión de la preparación de los ejércitos, pues, que donde el fútbol es mucha disciplina, no se diga en las Fuerzas Armadas y todo, en los diferentes países es fundamental la disciplina, el respeto, sí, a las órdenes, o sea, entonces, por eso yo pienso que tiene una trascendencia, no demerito ningún otro deporte, todos tienen su encanto y todos tienen sus cosas muy buenas, y unos desgraciadamente no han tenido a lo mejor el apoyo necesario, pero el fútbol ha tenido un crecimiento, pues nomás el mundial, la cantidad de gente que lo ve a nivel mundial, o sea, la cantidad que asiste a lugares tan lejanos como en este caso ahora Qatar, pero la cantidad de gente que las televisoras, su interés es su cobertura o su rating que tiene, ¿no? Entonces, por eso, aquí en La Laguna, el fútbol afortunadamente ha crecido mucho, como en su momento también era un área beisbolera. Si recordamos, en la comarca lagunera se practicaba mucho béisbol, pero el fútbol poco a poco, que esa es otra historia, la laguna, pero inclusive aquí en La Laguna hemos tenido épocas en el que el béisbol se ha quedado suspendido,
Si recordamos del equipo, que es otro equipo muy querido aquí, el Unión Laguna, ha habido épocas en que ha dejado de participar. Sí. Y aquí el fútbol, en el caso del Santos, pues es muy halagador ver está, digamos, desde el 83 hasta la fecha, cuando el Laguna y el Torreón no duran tantos años. Muy bien. Ya platicaremos despacio de la historia del fútbol en la Laguna en particularmente. Ahora bien, tengo entendido que fue hasta el siglo XX, principio del siglo XX, que empezó a organizarse mundialmente el fútbol a través de la FIFA. Sí, porque la FIFA data de, si mal no recuerdo, de 1922, por ahí es desde 1904. Creo que 1904 es cuando, bueno, pero no tiene más que la organización, no prepara nada. Ajá. Sí, y Pero el primer mundial fue según yo, la FIFA empieza por ahí de 1922. No, perdón, la que empezó en 1922 fue la Federación Mexicana de Fútbol. Ah, ok. Que en aquel tiempo, fue cuando ya empezó como Federación Mexicana de Fútbol, y la FIFA es un poco antes, ¿no? Que fue después la Federación Mexicana se adhirió. Sí, de hecho la FIFA nace a principios del siglo. Ajá. Pero no puede desarrollarse porque viene la Primera Guerra Mundial, que dura de 1914 a 1918-19. Sí, por eso encuentra usted que hasta los años 20 que se estaba reponiendo la humanidad de la guerra, aquella guerra tremenda, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Va a ser hasta entonces que se empiecen a organizar los países a nivel de campeonatos mundiales. ¿Sí? Y bueno, tengo entendido que el primer campeonato, como dijo usted hace un momento, fue en 1930. Sí, ahí creo que fue en América, ¿no? América le tocó. El campeón fue Uruguay. Fue en Uruguay, el campeón fue Uruguay. Sí. Y en 1930, si mal no recuerdo, fue Uruguay el primer campeón. Uruguay tiene 2 campeonatos en su historia, en 1930 y 1950. ¿Sí? Ok. Y luego ya siguen avanzando los mundiales, 38, pero fíjese qué cosa tan curiosa. Nada más hay 2 campeonatos mundiales antes de la Segunda Guerra Mundial. El de 1930 y el de 1938, exclusivamente. No, 30, 34 y 38, perdón, fueron 3 campeonatos. Sí, pero en 42 y 46 no pudo haber campeonatos. La razón fue muy simple, estaba en plena guerra mundial. Y curiosamente, en los campeonatos de 34 y 38, los gana Italia, que era fascista y que va a entrar a la guerra y que estaba bajo el dominio de Mussolini, precisamente esos años. Ahora bien, hay un aspecto muy interesante. Por ejemplo, pareciera ser que antes de la Segunda Guerra Mundial, los países que compitieron por los campeonatos eran europeos, después de América, de Uruguay y Argentina. Sí, porque en el 34 es Italia el campeón, que juega contra Checoslovaquia. Claro. Sí, y en el 38 es Italia otra vez el campeón, pero jugó contra Hungría. Sí. Puros europeos. Ajá. Y luego viene la etapa de América y llegamos al famoso juego, aquel tremendo que yo creo que nos puede platicar muy bien de las anécdotas que sucedieron, de 1950. Bueno, ahí todavía no nacía. Bueno. Pero en 1950, pues ahí fue una final americana. Sí, Brasil-Argentina. Digo, Brasil-Uruguay. Y entonces ahí ya empieza el cambio, donde ya también los equipos, equipos americanos, pues, o equipos de este lado, empiezan a ser más competitivos. Y luego ya viene la época, pues, del Gran Pelé y otras cosas, ¿no? Pero y en Uruguay, pues, también había grandes jugadores. Lo interesante del campeonato de 1950 es que se jugó en el Maracaná. Y el gran favorito era Brasil. Sí. ¿Y qué pasó? Pues Suecia, que era un país no muy... No, creo que fue Uruguay, ¿no? Sí. Sí, Uruguay ganó el campeonato. Se lo ganó a Brasil.
Y se conoció precisamente como el Maracanazo. El Maracanazo, que nadie esperaba ese que Brasil resultado perdiera. Pues era casi inconcebible, y el marcador fue 2-1 a favor de Uruguay, que fue el segundo campeonato de Uruguay. Y a la fecha lo siguen recordando, ¿eh? No, bueno, hubo suicidios al por mayor. ¿Qué es lo que hace precisamente que alguien llegue a ser capaz de matarse y de matar por un juego de fútbol? Mire, yo bueno, si quiero ahorita lo platicamos, pero es que es una pasión. Sí. Y la pasión hace que a veces pierda uno el sentido inclusive de la vida. Porque hay gente que es tanta su pasión y a veces tanto su reacción, sobre todo a un resultado negativo, que llegan a esos, simplemente los problemas que ha habido en las canchas de fútbol, las invasiones de cancha y todo, porque la gente pierde por la pasión de su equipo. Sí, que según esto... Sobre todo cuando ves que estás en la posibilidad de obtener un logro y que viene la frustración y la reacción negativa. Sí, definitivamente, sí, fueron muchos suicidios en Brasil. En Brasil, sí. Por motivo y a de la haber fecha, perdido. Pero yo de lo que he tenido la oportunidad de ver en el extranjero, ¿sabe dónde es la pasión impresionante? En Argentina. Ahorita nos platica un poco de eso. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy platicando la historia del fútbol soccer. Hasta ahorita hemos hablado del fútbol soccer a nivel mundial pues no podemos decir desde su nacimiento, porque es un poco difícil percibir con claridad en qué momento nació, ya que tuvo una serie de deportes previos a él mismo como organización. Pero cómo se fue desarrollando, y de ello nos está platicando precisamente Gustavo de Villa Vázquez, quien es un aficionado al fútbol, un santista de hueso verde, amante del fútbol, directivo del Santos por muchos años, y bueno, pues también compartió una serie de campeonatos con este equipo, y ahorita nos estaba platicando de los comportamientos. Uno de los problemas más serios es que el fútbol soccer ha generado comportamientos individuales y sociales. Creo que es algo... Recuerdo que... No me acuerdo exactamente. Creo que fue el caso de un colombiano que falló un penalti o cometió un autogol y un aficionado ya días después o meses después lo mató. Así es, sí, eso, y no hace muchos años, ahora 15, 20 años. Es que... O sea, tiene una incidencia social impresionante. O sea, el fútbol llega a todos los niveles, porque antes, por ejemplo, el fútbol también aquí en México, por ejemplo, era casi relacionado con el varón, con los hombres. Ahora ya, aquí en Torreón inclusive hay un dato interesante, de las plazas donde más mujeres van al fútbol, es aquí en Torreón. Es impresionante eso, ¿eh? Yo lo digo porque tuve la oportunidad de estar en ese tema de la administración y operación de los estadios, y aquí es donde más mujeres van al fútbol. Entonces tiene una incidencia social en todo, en los niños, en los jóvenes, no se diga, en los adultos y en los veteranos de la revolución, como su servidor, por lo que viviste. Entonces es una pasión. Sí. Entonces pasa eso, lo que menciona de cómo la gente, y luego los medios de información, pues se habla más de fútbol que de cualquier otro deporte, con todo respeto. Entonces tiene una incidencia en la radio, en la televisión, en todos los medios de información, los programas que hay. Entonces es cada vez hay más información. Okay. Entonces genera pasión, porque además es un deporte de roce. Sí. Uh-huh. A ver, generalmente en México, si bien es cierto que en algunos lugares
hay varios equipos y eso provoca serios conflictos interurbanos, por llamarle de esa manera, como nos platicará más adelante lo que sucedió con el Laguna y el Torreón. Pero no llega tanto, inclusive el mismo Guadalajara, donde llegó a haber 4 equipos de primera división y demás, no llega tanto como lo que nos iba a platicar de Argentina y que yo viví tanto en España como en Italia. Ajá. Bueno, en Argentina es una pasión que a veces se desborda. Sí, ahí como, digamos, en el Gran Buenos Aires están las diferentes áreas o los diferentes barrios, como el barrio de La Boca, el barrio de Avellaneda, el barrio de Lanús, el barrio de Ferrocarril Oeste, de los diferentes equipos que hay en Argentina, en las áreas, como es un país no muy grande, pues son cercanos. Entonces hay por ejemplo, en Avellaneda, el Independiente y aquí hay otro equipo ahí. Entonces, inclusive separan las barras, que le llaman ellos. Ahí es una pasión, porque si el partido empieza, por decir, a las 4 de la tarde, que aquí se vio mucho tiempo eso, la gente empieza a llegar desde muy temprano y decía, bueno, el Independiente contra X equipo. Pues la barra o la porra entran por la avenida fulana de tal, y la otra organizan de tal manera, porque si hay previa al partido, y no se diga al final del partido, inclusive ahí a veces te hacen que al término del partido te dicen la porra o barra de tal equipo tiene que ya desalojar el estadio, y los otros 15 o 20 minutos después. Okay. Y la gente, pues ahí ahora aquí ya ha cambiado un poco, porque aquí ahora ya ves tú en la televisión, o simplemente aquí en Torreón, por ejemplo el domingo, que gente de Monterrey y todo, que a veces hasta una pareja, uno con la playera del Santo y otro con la playera, pero allá eso es imperdonable, el que alguien en un partido de River Boca, de que estén juntos, digamos, aficionados de un equipo y otro así conviviendo, se ve muy difícil, ¿sí? Porque hay una pasión y luego lo que usted dice, ahí a veces los jugadores, sobre todo cuando pierden un clásico, pues pasa lo que pasó con fue Colombia, creo, ¿no? Cuando, entonces, porque es tanta la pasión y tanto el gusto, y luego todo lo que genera fuera de la cancha, sí, como genera economía, pues genera apuestas, genera muchas cosas. Entonces todo eso pues alimenta la pasión, y primero el gusto y luego la pasión por el fútbol, que se desborda, porque un triunfo, por ejemplo, en los buenos momentos de River y Boca, cuando gana uno, pues lo celebran de una manera pues muy espectacular, ¿verdad? Inclusive igual cuando están en el descenso, a mí me tocó en un partido, si mal no recuerdo, no recuerdo si Lanús o Huracán, le cantaban al Huracán que ya el Huracán ya se va, o sea, se burlaban entonces pues todo eso genera esas reacciones, y luego pues como en todo el mundo hay inadaptados. Hay gente que va al fútbol, es más, aquí me tocó a mí conocer gente de un ámbito diferente al fútbol, o sea, en su vida profesional. Rectos, serios. Y ahí perdían figura contra el árbitro, contra los jugadores, contra el rival, contra todo. Y yo decía, oye, fulano de tal, pues sí, pero lo veas en el fútbol y, caray. ¿Sí? O sea, que sirve también para sacar tensiones psicológicas. Esa es parte, o sea, yo me acuerdo aquí de un aficionado, no voy a decir nombres, que una vez le recriminó a un árbitro, aquí en el antiguo Corona, bajaban a los vestidores y ahí estaba la tribuna. Entonces al medio tiempo, cuando iba bajando el árbitro, se acercó un aficionado de aquí, una persona conocida, y le dijo hasta que se iba a morir. Y luego volteó el árbitro ese y le dice, vienes a gritar aquí porque en tu casa tu mujer no te deja. Y pues ese señor, ¿sabe qué pasó? Se acabó el partido y tremenda bronca porque lo estaba esperando. Tuvimos que sacar a ese árbitro en una patrulla de policía para llevarlo al aeropuerto. Pues esa persona lo fue a seguir hasta el aeropuerto. Ahí lo quería golpear. Ese árbitro era tan especial que al final, ¿sabe qué? Quedaron como amigos.
Muy bien. Pero digo, son las anécdotas Claro. del fútbol, pero es Tiene mucha muchas. pasión y mucha efervescencia y los clásicos, por ejemplo, el Monterrey, el Chivas América, el Monterrey Tigres, el Santos con los equipos de Monterrey, y todo eso genera mucha calentura, pues. Sí. Uno de los detalles que me llama la atención es que une mucho al barrio. El fútbol une mucho al barrio. Sí. A mí me tocó ver en Italia, por ejemplo, particularmente, que llegaban todos los de la Roma, como dicen ellos, porque ellos Sí. hablan de la Roma. Sí, así, sí. llegaban juntos al estadio cantando. Sí. Creo que Argentina es algo parecido, ¿no? Sí, en Argentina los cánticos y todo, en Italia, por ejemplo, en el Milán, que juega el Milan y el Inter, es el mismo estadio. Cuando juega un equipo se llama de una manera y cuando juega el otro se llama A ver, diferente. ¿cómo está eso? El San No lo Siro sabía. y el Giuseppe Meazza, algo así. Ok. Cuando juega el Milan es el San Siro y cuando juega el Inter es el Giuseppe Meazza, en honor a un jugador de ahí. Y ahí lo ven, llegan en tren los camiones también de las áreas. Yo porque he tenido la oportunidad de estar varias veces en Milán, los camiones y todo, y viene la gente cantando y todo, y se ubican perfectamente. Ya en algunos estadios está determinado dónde se va a Claro, sentar. y aquí lo hicimos en su momento, lo hicimos en el Santos, en el antiguo estadio, que separamos un área para las porras visitantes. ¿Sí? Y allá en Roma, como usted dice, la Roma con los grandes jugadores que ha tenido y las rivalidades que hay contra la Juve o contra el Inter o contra el Lazio, Fiorentina, todos los equipos de allá, pues y van de una ciudad a otra. Ahí generalmente se juega domingo mediodía o domingo en la noche. Y van la gente de un lado a otro. ¿Y las celebraciones? Fíjese que a mí me llamó la atención en Italia. Me tocó ver perder al Milan en su estadio y al final del partido la gente les aplaude. Cuando normalmente acá en América, el equipo, si pierdes de equipo local, la gente te abuchea. ¿Sí? No recuerdo cuando era niño en el antiguo San Isidro, cuando perdía Laguna, pues la gente no aventaba los cojines a la cancha. Ahora bien, ¿y cuando gana? No, pues celebran, o sea, es una fiesta. Cuando gana tu equipo de local, aquí me lo decía un jefe de policía, oye, no van a perder. Digo, ¿por qué? Dice, porque aquí hay estadística de que el día que pierde el Santos, que juega domingo, dijo, el lunes hay ausencia de los trabajadores, hay mujeres golpeadas, y entonces en Europa también, porque es allá también es como aquí, los abonos y todo. Yo he tenido la oportunidad porque ahora que ya estoy jubilado, he tenido la oportunidad de ir tanto a España como a Italia y por ahí a Escocia, y también es una pasión, es una pasión como aquí. Y ahí también, porque allí, para empezar, por ejemplo, en el estadio en donde juega la Juve, hay unas diferenciales también, estadios muy bonitos con áreas para los sponsors famosos y todo, donde tú llegas, es todo un evento, no nada más es el partido, hay áreas de restaurantes, hay áreas donde van los directivos, y entonces la gente ya no sé si se ha visto los partidos, es como aquí, en los partidos en la comarca, en los antiguos partidos, cuando se jugaba aquí en el Real España, los españoles, que eran los que más iban hasta de traje, y usted en Europa ve que mucha gente va de traje. Muy bien. Ahora, a ver, nosotros sabemos que el clásico más antiguo en México, que ya platicaremos luego de México, es el de Guadalajara América. Ajá. ¿Y en España? Pues en España, pues Barcelona, Real Madrid. Atlético, además creo que esta semana juegan Atlético y el Real Madrid. Pero es el local, ¿no? Sí, es el clásico local. Es el clásico de Madrid. Sí, pero y luego, por ejemplo, en Inglaterra, el Manchester City contra el Manchester United, y así. O sea, hay equipo en Brasil, pues hay varios clásicos.
como aquí también, pero Oiga, y la las gente familias, las familias se pueden, el fútbol puede unir y puede separar familias. Claro. Ahora ya no, pero antes, ¿quiénes eran los dueños de los equipos? Pues generalmente eran familias, eran lo que le llamaban los famosos mecenas del fútbol. Ahora ya no, o sea, con la evolución que ha tenido y la modernidad y la globalización, pues ahora la mayoría de los equipos pues son de empresas o de grupos empresariales. Caso de, por ejemplo, del Milan, caso de varios equipos de Europa que son de empresas americanas. Es tanta la importancia que tiene o la economía que genera que ahora ya es de familias. Aquí en México ha habido familias que tienen equipos de fútbol. Sí. Y bueno, en el aspecto general, yo quería destacar en esta historia el reparto de campeonatos mundiales. A ver, me permite. Sí. Brasil es el primer lugar con 5 campeonatos mundiales, 58, 62, 70, 94 y 2002. Sigue Alemania con 4. 54, 74, 1990 y 2014. Y bueno, pues después viene Italia también con 4 en pareja, Argentina con 3, acaba de ganar el campeonato Argentina, Francia con 2, Uruguay con 2, Inglaterra 1, que fue un verdadero, aquello fue terrible en el 66. El famoso gol aquel. El famoso gol aquel que sí fue que no fue. Y finalmente España con 1 también en 2010. Ahora, hay un detalle interesante. Entre las estadísticas hay 3 campeonatos mundiales que, como el que acabamos de ver hace unas semanas, días, ¿sí?, terminan en penaltis. O el otro fue el del 2006 en Italia, Francia. Fíjense, Francia siempre llega a los penales, siempre pierden los penales. Sí. Y Brasil, Italia, que también en el 94 terminó en penales ganándolo Brasil. ¿Sí? Y bueno, en realidad podemos decir que el fútbol soccer nos lleva a hacer un análisis social muy serio, que vale la pena. Creo que hay psicólogos estudiándolo, ¿no? No, y tiene, sí, claro, y es un... O sea, el fútbol y el deporte en sí tiene una incidencia social. El fútbol tiene más porque es el de mayor cobertura. Sí, o sea, fútbol a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel local, pues es lo que más, de lo que más se habla, donde hay más programa, entonces tiene una incidencia social y eso genera pues bienestar o malestar en la gente, por lo que comentábamos de que gana el equipo. Y es más, nosotros, como cuando en la época en la que me tocó a mí, pues yo les decía, hay que ganar el domingo y sobre todo en casa, porque toda la semana ganabas el domingo y toda la semana camina tranquilo, todo muy padre, pero pierdes, es como ahorita, perdió el equipo el domingo y toda la semana han estado duro y dale, entonces, porque incide en todo, incide desde en los niños hasta los adultos. O sea, no es un segmento nada más de aficionados, es en todos. Gustavo de Villa Vázquez. Un gusto. Amable invitación que aceptó. No, primero que nada, yo le agradezco a usted. Yo, como le dije el día que hablamos, le dije, a lo mejor va a decir, no, esto ya no lo vuelvo a invitar, habla mucho. No, la próxima semana, ¿qué le parece si platicamos de la historia del fútbol en México? Y a lo mejor si alcanzamos a hablar de Laguna. De la Laguna y del Santos, ¿verdad? Magnífico. Muchísimas gracias. No, doctor, un gusto y agradezco nuevamente su atención. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Janet Gallardo en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, nos esperamos el próximo sábado 21 de enero, que rápido se está yendo enero, con historia del fútbol soccer en México y La Laguna. Muchas gracias, muy buenos días, excelente fin de semana. GREM presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.